Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Sánchez Arias. Mi equipo de trabajo para realizar esta actividad está conformado por Stephanie Valencia Castañeda, Yeila Andrea López y Marta Liliana González. Actualmente estamos en el primer semestre de Trabajo Social. Unidad 1. Se aprende a leer y a escribir cuando nos hacemos conscientes del tema, el propósito y el tipo de texto y la planificación. Este aprendizaje cognitivo puede ser más eficiente si somos sistemáticos y ejercemos una constante reflexión. La alfabetización es algo más de lo que se puede encontrar en un texto, puesto que tiene que ver también con la manera de cómo las personas transforman su modo de pensar mediante prácticas de lectura y escritura. Esto quiere decir que el uso del lenguaje y la lectura y la escritura tienen consecuencias cognitivas, lo que deviene en cambios sociales y culturales. Daniel Casani nos habla sobre leer desde la comunidad. Leer es comprender. Para comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos. Anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos y hacer hipótesis y verificarlas. Llamamos alfabetización funcional a este conjunto de destrezas, a la capacidad de comprender el significado de un texto. También denominamos analfabeto funcional a quien puede comprender la prosa, aunque pueda oralizarla en voz alta. De la misma manera también entonces nos habla de la diversidad. En la vida real leemos de modo diferente un poema, una noticia, las instrucciones de algo, pero la manera de comprender de cada uno de estos discursos varía. Lo que sabemos sobre las destrezas cognitivas de la comprensión es muy importante. Aporta descripciones precisas sobre la conducta real y experta de la lectura. Explica cómo funciona nuestra mente para comprender cómo formulamos hipótesis y hacemos inferencias. Podemos decir entonces que al momento de hacer uso del lenguaje, de las diversas lecturas y escrituras, los mensajes que esto transmite viajan entre tiempo y espacio, lo que nos permite hacer una serie de relatos o contenidos en nuestra mente que nos afirman la unión que hay entre la alfabetización, lo cognitivo o lo psicológico. Del libro Tras las líneas de Daniel Casani se logran sacar distintas conclusiones de cómo los métodos de lectura y escritura cambian por las épocas o las circunstancias y cómo cada día se le dan nuevos sentidos a estos métodos. Podría decirse entonces que para aprender a leer se necesita la adquisición de nuevos conocimientos socioculturales, de cada discurso, de cada práctica de lectoescritura y del saber de cada comunidad humana. Por tanto, es necesario entender las concepciones de la comprensión lectora y la importancia de estos en el componente sociocultural. Es así como la concepción lingüística describe que un texto debería ser entendido o tener un mismo significado independientemente de los lectores que la lean, lugar o momento donde se encuentran. Por otro lado, la concepción psicolingüística afirma que las personas adquieren el conocimiento del lenguaje para dar sentido a lo que se piensa, se escribe y se habla. Es evidente que la concepción sociocultural radica significativamente en el conocimiento previo que tiene el lector, el cual aporta en su origen social, fruto de la interacción entre los miembros de una misma comunidad.
En secuencia por lo dicho anteriormente por mi compañera, me ubico en la página 28 del libro Tras las líneas, donde podemos ver el enunciado, lo dicho y lo comunicado. Texto en el cual el autor Daniel Casani nos explica que nunca los textos dicen detalladamente todo lo que nosotros como lectores entendemos, y nos hace ver de esta manera que la comunicación humana es demasiado inteligente y que basta con una o con pocas palabras para que nosotros entendamos todo. Cosa que en lo cotidiano de la vida no nos damos cuenta de todo el conocimiento que tenemos y de toda la información que utilizamos. Más adelante nos explica esto en la página 30 con la teoría de los esquemas, que dice que toda la información y todo el conocimiento lo tenemos almacenado y que al momento de leer hacemos un recorrido rápidamente por los archivos de nuestra memoria y de esta manera enlazamos todo, y esto nos permite comprender sin dificultad lo que no dice el texto. Más adelante, si nos ubicamos en la página 32, en el enunciado construir el significado, este nos dice que no se aloja en la palabra ni es único, más por el contrario, varía según la mente del lector, pues un mismo lector puede construir diferentes significados de un mismo texto si su conocimiento previo varía. En pocas palabras y en definitiva, según la concepción psicolingüística, leer no solo implica saberse las reglas combinatorias del idioma, sino que también implica desarrollar habilidades cognitivas, tales como un conocimiento previo, inferir, hacer hipótesis, reformular o verificar, lo que nos ayuda grandemente a saber comprender los textos, mas sin embargo no lo garantiza. Teniendo en cuenta lo que es la concepción lingüística y la concepción psicolingüística. La concepción sociocultural enfatiza en diferentes puntos, uno de los cuales es que tanto lo que interpretamos del discurso y el discurso en sí tienen su origen social, porque todos hemos sido rodeados desde muy pequeños de culturas, costumbres, tradiciones, valores, personas, estratos sociales, y eso es lo que ha ido creando en nuestra mente nuestros puntos de vista, nuestras formas de pensar, los conceptos que tenemos. Y eso es lo que transmitimos al momento de dar un discurso o al momento de interpretar un discurso. Otro punto que enfatiza la concepción sociocultural es que el discurso no surge de la nada, sino que el autor del discurso tiene que tener un punto de vista para exponerlo. Entonces nosotros cuando vamos a interpretar debemos ubicarnos desde el punto de vista del autor. Finalmente encontramos que el autor, el lector y el discurso no son elementos aislados. Esto lo podemos entender teniendo en cuenta que tanto el autor, el discurso y el lector deben tener el mismo propósito. ¿Cómo podemos interpretar? Pues la persona que quiere interpretar debe ubicarse en el ambiente o el lugar donde esté. Por ejemplo, si queremos interpretar un informe académico, debemos ubicar mi mente en un ambiente escolar y que tal vez el autor de eso fue un director, un rector o un maestro. Bueno, hasta aquí llega la concepción sociocultural. Entonces debemos saber que nosotros aprender a leer también debe incluir nuestra concepción sociocultural. Debemos entender el ambiente, el lugar y todo lo que está relacionado al discurso, al autor y al momento de nosotros leer. Ahora vamos a pasar a otro concepto que es la literacidad. Hemos estado hablando de eso durante toda nuestra exposición y vamos a aclarar un poco más acerca de qué se trata. La literacidad está relacionada con todo lo relacionado al alfabeto, con todo lo relacionado a la lectura, a la escritura y a la interpretación. La literacidad incluye varios puntos también. Los puntos serían como la forma, las leyes lingüísticas, la forma de interpretación, el tipo de discurso que utiliza el autor, lo que quiere transmitir el autor,
incluye también el rol entre autor y lector y también incluye los valores y todas las costumbres tal vez que se van a adoptar en el individuo o en la comunidad de acuerdo a ciertas escrituras, a ciertos discursos recibidos. Bueno, ¿por qué se usa la palabra literacidad en vez de alfabetización? Resulta que cuando nosotros hablamos de alfabetización nos vamos solamente a veces a la parte muy literal, que sería leer y escribir. Y la palabra literacidad es un poco más incluyente, mucho más general. La palabra alfabetización puede hacernos pensar que una persona que no sepa leer y escribir no tiene la capacidad de interpretar un discurso. Pero esas personas, aunque no sepan leer y escribir, también son capaces de interpretar un discurso porque también han recibido valores, han sido rodeadas de culturas y tienen una capacidad mental para interpretar un discurso. Entonces, esa es una de las razones por las cuales usamos la palabra literacidad. La literacidad también incluye, no solamente se basa en textos escritos o en discursos escritos, también podemos verlo en los discursos recibidos a través de la prensa, a través de la televisión, a través de la radio, porque en realidad el origen de todos esos estudios que nos están dando a conocer de forma oral tuvieron que ser lecturas y escrituras del autor, del investigador, tal vez del periodista que nos quiere dar un informe. Antes tuvo que usar la lectura, la escritura, la investigación, las formas de interpretación. En eso también se ve reflejada la literacidad. La literacidad también incluye o adopta su perspectiva a través del tiempo. ¿Por qué? Porque también las formas de comunicación a medida que va pasando el tiempo van cambiando. Hoy día se usa mucho el Google, se usa mucho la televisión, se usa mucho los medios de comunicación ya un poco más cibernéticos y igual eso hace que las formas de gobierno, las formas de visión social vayan cambiando. Y finalmente la literacidad también ha sido usada por personas de poder para dar a entender lo que quieren, dominar o manipular las mentes de personas bajo su gobierno, bajo su poder. Ha sido usada lastimosamente, podemos verlo en cosas como la política y así personas de poder o grupos también que quieren subyugar o manejar, manipular las mentes de acuerdo a lo que quieran. Se usa también la literacidad para este tipo de fines. Hasta aquí ha llegado mi exposición, espero que haya quedado claro el tema y nos vemos en una próxima oportunidad.